se ha movido. Falta pedirte su tablet. Sí, eso. Mira lo que te hace. Por ahí vi que pusiste y abajo decía pantalla completa. ¿Dónde pusiste? Presioné ese, pero no. Sí. Como tú presionaste, salió Pero... Ay, Ajá. presioné en unas opciones. Claro, ¿dónde presionaste? La flecha. Y si van ahí. Y salió un montón de opciones, ahí decía abajo pantalla completa. Una de las de arriba, creo que era. El que tiene nubes, la nube. A la izquierda, el lado de la impresora. No, eso es para compartir. No, La nube no es. Me parece que era creo. Ahora se me No, no es. En todas las herramientas. ¿Alguien sabe? Esa es la que está buscando el doctor, las herramientas. Ahí está. Pero... Modo lectura. Vamos a empezar con genitales femeninos. Y se alcanza el tiempo más joven. Vamos a empezar por los internos, los genitales internos, ¿no? Son los ovarios, ¿no? Las trompas uterinas, el útero y la vagina, ¿no? Del ovario izquierdo y derecho, ¿no? Están en las fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha, ¿no? Ahí está, otra vez, los ovarios en flechita, son dos, ¿no? Producen células germinales, óvulos dentro de la pubertad, ¿no? Por ejemplo, el folículo ovárico secreta la hormona estrogénica o folicular, ¿no? Que traduce los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Modifica toda la mucosa uterina y en el ciclo menstrual, ¿no? El cuerpo lúteo va a secretar la hormona luteínica o progesterona, donde se da la implantación, ¿no? Del óvulo fecundado, ¿no? Como ven, está claramente no son ovalados, color blanco. Antes de la primera ovulación es liso, luego se va a volver irregular, ¿no? Digamos que una abuelita, 80, 90 años, los ovarios se degeneran, son más chiquitos. Una joven, más grande, ¿no? La edad, más o menos puede medir 36 milímetros de largo, 17 milímetros de ancho y 12 milímetros de grosor, ¿no? Lo colocamos en una balanza, 6 a 8 gramos, ¿no? Su peso, ¿no? Y las abuelitas, como les dije, son más chiquitos, disminuyen. Como ya no se usan mucho, entonces se degeneran, ¿no? Son más chiquitos los ovarios. Al contiene mujeres quiste de ovario, ¿no? Y si no lo vuelve poliquístico, ¿no? Y bueno, ahí los dolores son fosiliaca izquierda, si se hace, pero puede ser derecha, ¿no? Por eso también a veces puede confundirse con apendicitis aguda, porque el dolor es en fosiliaca derecha. Por eso preguntar al paciente, ¿no? Ahí será una ecografía intravaginal para ver si hay quistes de ovario, ¿no? Y que pueden ser, duele realmente. Otra vez, miren, son preguntas de examen de anfiteatro, ¿no? Ligamento fácil, ¿no? Que va del útero al ovario, ligamento útero-ovario, ¿no? Este otro viene a ser, bueno, la filera acá, ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Ligamento suspensorio del ovario. Entonces está arriba de la trompa, después vamos a la trompa. Otra vez, ¿no?
ligamento suspensorio del ovario, ¿no? El mesosalpinx, ¿no? El parametrio, el ligamento que va del útero al sacro, ligamento útero-sacro, ¿no? Otra vez, en el embarazo, recuerden que los ovarios están en el abdomen, ¿no? Los ovarios no están hasta el abdomen, luego obviamente van a descender. Este ovario tiene una cara interna y otra cara externa, un extremo que va hacia la parte tuvárica y otro en la parte uterina, y el borde mesovárico y libre, ¿no? ¿Quién irriga los ovarios? Las arterias ováricas. Irriga la arteria ovárica, que nace de la arteria aorta, ¿no? Y se anatomosa también con la rama ovárica, que nace de la arteria uterina, ¿no? ¿Quién da el drenaje venoso? La vena ovárica, ¿no? Recuerden que la vena ovárica derecha desemboca en la vena cava inferior y la izquierda en la vena renal, del lado izquierdo, ¿no? Entonces también tiene drenaje linfático, ¿no? En lo que desemboca en los nodos aórticos, los lumbares. ¿Quién viene los ovarios? El plexo ovárico, ¿no? Procede del plexo renal, aórtico abdominal. Pasamos a la trompa falopio, ¿no? En griego significa salpins, ¿no? Bueno, como salpins, se conoce como trompa o tubo, ¿no? Como ven, son conductos musculares pares, ¿no? Izquierdo y derecho. Mide más o menos 10 centímetros. Acuérdense el orden, ¿no? Ustedes saben en el anfiteatro, la comedia. De fuera hacia adentro, un movimiento de guante, son las fimbrias, ¿no? Fimbrias. Luego, este viene a ser el infundíbulo, ¿no? Como se escribe, infundíbulo. La parte más grande, más dilatada es la ampolla uterina, ¿no? La ampolla de la trompa uterina, ¿no? Ahí cuando fueron los embarazos ectópicos, o sea, fuera del útero, más frecuentes acá, en la ampolla uterina, porque es mayor tamaño la ampolla, ¿no? Y este viene a ser el istmo, que viene a ser la parte más cerca al útero, ¿no? La parte más cerca al útero, ¿no? Entonces, pues, recuerden que conducen los óvulos hacia el útero y a los espermatozoides al encuentro del óvulo, ¿no? Todos son en el orden, ¿no? Fimbrias, infundíbulo, ampolla de la trompa uterina y el istmo, ¿no? El istmo. O al revés, ¿no? De adentro hacia afuera, istmo, ampolla, infundíbulo y las fimbrias, ¿no? Otra vez, ¿no? Toda la trompa uterina mide aproximadamente, ¿no? 12 a 10 centímetros, ¿no? Por medio. El 1 es también le llaman así, para región intramural. Sinónimo, intersticial, son sinónimos, ¿no? Y está dentro de la parte de la cavidad uterina. Más o menos puede medir 0,5 a 1 centímetro de largo, ¿no? Y 2 milímetros de diámetro, ¿no? Luego el cuerpo de la trompa uterina es todo el 2. 2A viene a ser el istmo, 3 a 4 centímetros de largo. 2B, la ampolla, mide entre 7 a 8 centímetros de largo, muy grandes. Entonces los embarazos ectópicos fuera del útero más frecuentes, más grandes, ¿no? La ampolla, ¿no? La ampolla, ¿no? El 2B, ampolla, ¿no? Y 3 viene a ser el pabellón, también llamado infundíbulo, ¿no? Sinónimos, pabellón o infundíbulo, ¿no? Y son movimientos de guantes, ¿no? Digitaciones llamadas fimbrias. Son movimientos de guantes, son fimbrias que más o menos miden entre 1 a 1,5 centímetros de largo, ¿no? Entonces, ese infundíbulo, el número 3, ¿no? Hacia afuera, tiene como forma una tolva, ¿no? Hay un orificio abdominal, otro pelviano de la trompa uterina, ¿no? Esas fimbrias, en momentos de guante, son prolongaciones irregulares, delgadas, desprendidas de los bordes del infundíbulo, ¿no? Y la fibra ovárica es obviamente más larga que las otras, y tiene el polo tuvárico del ovario. La ampolla, dijimos, ¿no? Una porción de mayor tamaño, son menos 5 centímetros, mayor diámetro. El istmo es la parte más estrecha y corta, llega al útero. La porción uterina, también llamada intersticial, ¿no? Número 1, se halla en el seno de la pared del útero, ¿no? Y recuerden que tiene 3 túnicas o capas, ¿no? La capa mucosa, la capa muscular y la capa serosa, ¿no? Capa serosa. Entonces la túnica mucosa, ¿no? Se continúa en el orificio con lo que viene a ser, ¿no? La mucosa del útero, ¿no? La mucosa del útero. Fácil, ¿no? ¿Quién irriga la trompa uterina?
la arteria tubárica, ¿no? Y en la trompa de falopio, la rama tubárica. ¿De dónde nace? De la arteria uterina. Y también lo unen pequeñas ramas de la arteria ovárica, ¿no? Pero principalmente la arteria tubárica, la rama tubárica que nace de la arteria uterina. ¿Quién inerva la trompa de falopio? ¿No? El plexo nervioso ovárico. Fibras del plexo hipogástrico inferior. El drenaje linfático desembocan en los ganglios lumbares, ¿no? O aórticos, ¿no? El útero, el centro, ¿no? El útero, donde el óvulo fecundado se va a anidar. La cavidad uterina de la vagina es diferente, el útero es arriba, la vagina es abajo. La suma de los dos es el conducto del parto, ¿no? Para el parto, ayudan para el parto. Entonces, ahí está el cuerpo del útero, ahí está el cervix, ¿no? Cervix o cuello uterino. Y está la vagina, ¿no? Está el rosadito, la vagina. Y la vagina es importante porque hacia arriba, la porción arriba, supra, vaginal o extra, vaginal, ¿no? Que mide 15 a 20 milímetros. La porción vaginal, ¿no? Que mide 5 a 6, perdón, 8 milímetros. Y la porción que está debajo, intravaginal, ¿no? Que mide de 8 a 12 milímetros, ¿no? La suma de ellos viene a ser el cervix o cuello uterino, en total mide aproximadamente 29 a 40 milímetros, ¿no? Hay un orificio externo que puede medir también de 4 a 7 milímetros, ¿no? 4 a 7 milímetros, ¿no? Otra vez, en las mujeres que nunca han tenido hijos, o sea, las mulíparas, tienen forma de perita, el útero, ¿no? Con dureza, sus paredes, ¿no? Su extremo inferior va en el uretra libre, hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, el útero se encuentra en la pelvis, ¿no? Tiene un eje longitudinal, coincide aproximadamente con el de la abertura pélvica superior, ¿no? Por ejemplo, otra vez, ¿no? Hasta el cuello uterino o cervix, ¿no? Dijimos, ¿no? Hacia arriba de la vagina, la porción supravaginal, porción vaginal, y debajo la porción intravaginal, que puede medir 20 a 25 milímetros, ¿no? Entonces no se olvide que aproximadamente, ¿no? El útero mide de largo 7,5 centímetros de largo, de ancho 5 centímetros y de grosor o espesor la mitad, 2.5 centímetros, ¿no? Y tiene 4 partes, también pregunta el examen de anfiteatro, anatomía, ¿no? La parte más redondeada, como todo en el anfiteatro, es el fondo uterino, la parte más redondeada, ¿no? Abajo tengo el cuerpo, ¿no? El cuerpo uterino. La porción más estrecha es el istmo del útero. Ya lo que viene a ser la más inferior, el cervix o cuello uterino, ¿no? Cervix o cuello uterino. Otra vez, fondo uterino, ¿no? Es la parte más redondeada, ¿no? Cuando toca el anfiteatro, pasa su dedito por acá, que es redondeada. Se encuentra por encima del plano de los orificios de las trompas uterinas, ¿no? Entre el cuerpo, porción principal del útero, puede ser palpado manualmente en un tacto vaginal. A veces embarazadas de un tacto vaginal y a veces se puede tocar en el cuerpo, a veces, ¿no? Un tacto vaginal, puede ser palpado. Ahí vemos, ¿no? El endometrio, el uterino, cuerpo, el endometrio, el orificio cervical interno, ¿no? El cervix o cuello uterino, el orificio cervical externo, de la vagina. No confundir, es la vagina, no es una entrada, ¿no? Una entrada por un piso, ¿no? El cuerpo uterino solares tiene una cara vesical, el fondo del saco uterino lo separa de la vejiga, ¿no? Y la cara intestinal está separada con el recto. Por el fondo del saco urorectal, o también llamado recto uterino, o de ductas, ¿no? Y los bordes derechos e izquierdos también. Bajamos el istmo. O sea, aparte de la trompa y istmo, en el útero también hay istmo, son cosas distintas. O se saben que ponen istmo, que ponen la trompa uterina o del útero. Entonces, en este caso del útero, ahí está otra vez, ¿no? El istmo, la porción más estrecha, del más o menos mide menos de 1,25 centímetros de longitud, ¿no? Y el cervix, que es todo esto, va abajo atrás en el mismo hacia el orificio vaginal, más o menos como un cilindro, mide 2,5 centímetros de longitud. Entonces
no se olviden que el cervix es más estrecho en sus extremos que el medio, ¿no? Entonces el útero también va a tener, por ejemplo, ese pliegue recto uterino, ¿no? Ese pliegue recto uterino, porque va del recto hacia el útero, ¿no? Recuerden que el útero va a estar fijado a sus relaciones con la vagina, con el recto, ¿no? Con la vejiga, ¿no? Con el diafragma pélvico, con la pelvis ósea, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer que nunca ha tenido hijos, así, justito, su orificio de penca, ¿no? En una mujer que ha tenido un hijo, un ovalado, ¿cierto? Me acuerdo que según una señora, 15 hijos había tenido, ¿no? Y verdad, pues, era el doble y triple de esto, ¿no? Multípares, porque tiene más, dos más hijos, por eso más. Ahí está los ligamentos, ¿no? Una pregunta de examen, ¿no? Está el ligamento ancho, como una sábana, ¿no? Como una sábana grande, gigante, ¿no? Formado por los dos laterales del útero, las dos hojas del peritoneo que cubren las caras vesical e intestinal y se extiende, ¿no? Hacia la parte de la pared lateral de la pelvis, incluyendo las trompas uterinas, ¿no? También pregunta de examen, ¿no? Acá el ligamento redondo del útero. Tiene que poner completo una posición de ligamento redondo del hígado, ¿no? El hígado tiene ligamento redondo, el fémur también ligamento redondo, el ligamento redondo del útero, ¿no? Todo, mejor que lo van a tocar, lo van a preparar en el anfiteatro, es un cordón aplanado, estrecho, de tejido fibroso, se inserta en el útero por debajo del origen de la trompa, ¿no? El ligamento, ¿saben? Ligamento redondo del útero, los ligamentos cardinales, ligamento uterosacro, diafragma pélvico y elevadores del ano. Otra vez, ¿no? Ligamentos, hay dos, todo hay dos, ¿no? Ligamento redondo del útero derecho, ligamento redondo del útero izquierdo, ¿no? Ligamentos cardinales, ¿no? Ligamentos uterosacros, ¿no? El diafragma pélvico y el elevador del ano. ¿Quién rige el útero? La arteria uterina, ¿no? La arteria uterina es la irrigación principal del útero, ¿no? Entonces, acá vamos más grande, ¿no? ¿De dónde nace la arteria uterina? Del tronco anterior, que nace la arteria ilíaca interna o hipogástrica. ¿No? Recuerden que la arteria ilíaca interna o hipogástrica tiene dos troncos, anterior y posterior. El tronco anterior, ¿no? Me va a dar la arteria uterina, también se le llama arteria genito-vesical o arteria del paraveo, que son sinónimos. Y esta arteria uterina tiene cuatro porciones, ¿no? La porción descendente, ¿no? La porción transversal, el callado de la arteria uterina y la porción ascendente, ¿no? La porción ascendente, porción descendente, porción transversal, callado de la arteria uterina y porción ascendente de la arteria uterina, ¿no? Obviamente cada porción va a emitir ramas, ¿no? Por ejemplo, la porción descendente emite una rama que va al uréter, arterias ureterales, ¿no? Arterias también ramos vasculares, ¿no? Después la porción transversal de la arteria uterina emite ramas vaginales, en este caso anteriores y posteriores, ¿no? Arterias vaginales anteriores y posteriores, porque riega la parte anterior y posterior de la vagina. La porción del callado de la arteria uterina, ¿no? Emite las ramas del cervix o ramas del cuello. Y la porción ascendente de la arteria uterina emite ramas que van a irrigar el cuerpo del útero, la rama que va a irrigar el ovario, la rama que va a irrigar la trompa uterina, ¿no? La trompa uterina. Entonces, todas son las ramas de la arteria uterina que nace del tronco anterior, ¿no? Que nace de la arteria interna o hipogástrica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con un carrera de ginecología. De casualidad, en vez de operar el útero, el uréter, ¿ya? Pero bueno, puede ser por muchas cosas, ¿no? Obviamente puede ser porque quizás el útero era más grande, ¿no? O quizás era más pequeño, había mucha sangre, no había, imaginen, se puede cortar. Entonces el consentimiento informado tiene que decir, ¿no? Vamos a operar el útero, el cáncer, pero
puede haber complicaciones como perforación de uretra, entre otros. ¿Está de acuerdo? Si no, doctor, yo no creo que ya, no estoy de acuerdo, porque yo no lo puedo operar, hay que operar la doctora Capchi, que lo opera sin consentimiento en la vida, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Puede pasar, nadie es perfecto, no se puede equivocar, ¿no? Entonces, siempre está cerquita, está cerquita, es dentro de las complicaciones puede ser lo más frecuente, ¿no? No ocurre, pero pasa, tienen un urologo de emergencia, ¿no? Porque no sé, que tienen que reparar eso, ¿no? Pero después explicarle al paciente que está dentro de lo esperado, ¿no? Entonces, el útero, recuerden que los ovarios reciben, ¿no?, fibras autónomas, en este caso sensitivas, por los plexos uterovaginales, que siguen a lo largo de las arterias uterinas, ¿no? El drenaje linfático, los vasos linfáticos del fondo y la parte superior del cuerpo van a desembocar en los vasos lumbares o aorta, ¿no? Pasamos a la vagina, ¿no? Entonces una alfombra, un piso, ¿no? Se va con femenino de la cópula, extremo inferior del canal del parto, vía de excreción de la menstruación, ¿no? Es obviamente muy dilatable, sobre todo especialmente en la porción situada encima del diafragma pélvico, ¿no? Cuando está vacía tiene una forma de una letra H, ¿no? Un correo transversal como la letra H, ¿no? La pared anterior mide 7,5 centímetros de longitud y la pared posterior mide 9 centímetros, ¿no? 9 centímetros. ¿Está? Otra vez está en la vagina, ¿no? Ahí está el orificio, el fornix anterior, el fornix atrás posterior, el orificio externo, ¿no? El orificio interno. Entonces, entre el cervix y las paredes de la vagina, es un punto llamado fornix vaginal, dividido en anterior, posterior y lateral, ¿no? El posterior es más profundo y se relaciona con el fondo del saco que va entre el útero y el recto, la útero rectal o de Douglas, ¿no? Son sinónimos. Entonces no se olviden que la vagina aquí me ubica la arteria vaginal. ¿De dónde nace esta? De la arteria uterina, ¿no? El drenaje venoso forman plexos que desembocan en las venas ilíacas internas, ¿no? Los plexos venosos de las demás vísceras pélvicas. Y los vasos linfáticos van a desembocar o drenar en los vasos linfáticos ilíacos internos y externos, ¿no? Finalmente, la razón de la vagina, el plexo nervioso útero vaginal, ¿no? El plexo nervioso útero vaginal. Pasamos a la parte externa, ¿no? Acá, miren, arriba está el monte de Venus, ¿no? En el varón sería homólogo monte de Apolo. Ahí está, la mujer tiene su clítoris, ¿no? Clítoris. En el varón homólogo al pene, ¿no? Ahí está la uretra, homeato, ¿no? Homeato urinario, ¿no? Este es el orificio vaginal. Son tres, se puede decir, ¿no? Clítoris, uretra, también homeato, orificio vaginal, ¿no? Nosotros en mi época internada, ¿no? A un interno acompañar una gestante tan necesaria para saber. Creo que tenía el globo vesical, tenía orina en el abdomen, ¿no? O una sonda, ¿no? Porque no podemos operarla, ¿no? Y la alumna, ¿no? Bueno, estudiante de medicina internado, ¿no? Agarró la sonda con toda su fuerza y empezó a meter acá, en el clítoris. Entonces, nada, empezó a sangrar. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, en el examen ustedes le ponen clítoris y la respuesta ponen meato urinario, ¿no? Todo dormido juntos, porque está cerca, está cerca, le lloran los docentes, todo, ya toma 2 puntos, contentos se va. Pero en la vida real, ¿no? Yo estoy internado, llevé por la sonda en la uretra primero porque yo orina la ponen en clítoris. Ahí sí, ¿qué pasaría si la paciente fuera nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra tía, ¿no? Nuestro ser querido, nuestro hijo, ¿no? Obviamente nadie quiere eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso pasa. El varón necesito. Tiene un agujerito, acá tiene 3 y pregunta de examen: clítoris, meato urinario, orificio vaginal. Los labios mayores, homólogos en el varón, las bolsas escrotales, labio menor, la mujer, el himen, el ano, ¿no? El ano. Otra vez está el monte de Venus en la parte superior, una elevación media, redondeada delante de la síntesis del pubis, ¿no?
los labios mayores, ¿no? Debajo y detrás del monte de Venus, delimitan la hendidura vulvar media, ¿no? Entonces, recuerden que en este caso, pues, ahí están los labios menores otra vez, ¿no? Son dos pequeños repliegues cutáneos, ¿no? Como son la foto, se unen dorsalmente a las caras internas de los labios mayores, ¿no? Vamos a la pregunta de examen, ¿no? Entonces el clítoris le toca su capuchón, ¿no? Al final le puedo poner en el capuchón o su gorrita, por decirlo así, o en el clítoris, ¿no? Su capuchón con su gorrita, capuchón. La capuchón del clítoris es como fuera el prepucio del varón, ¿no? Que vamos a ver en su momento el prepucio del varón, ¿no? Otra vez, ¿no? De los labios mayores, labios menores, el himen, clítoris, orificio uretral, orificio vaginal, vestíbulo vaginal, que es el espacio que queda entre los labios menores, ¿no? Encontramos los orificios de la vagina, la uretra, conducto de las glándulas vestibulares, o de skin, y que estos se abren a cada lado del orificio vaginal. Acá tenemos, por ejemplo, en este caso el bulbo vestibular, ¿no? Que es un par de masas alargadas de tejido eréctil a los lados del orificio vaginal, que son homólogos al bulbo peniano. Y las glándulas vestibulares mayores, o de Bartolino, o vestibulares, que son dorsales al bulbo vestibular, son dos formaciones redondeadas, ovoides, más o menos de 1,25 centímetros de longitud. Por lo menos un paciente vi en alguna emergencia, llegó 3 de la mañana, gritando en silla de ruedas. Me duele. Y hay que ver cómo usarlo como sin verlo. Una pelotaza de doble y triple de esto. La bartolinitis. Pues este que están hablando de Bartolino se inflama, bartolinitis, ¿no? Entonces, pues una anatomía principal. O sea, debemos dar una biopsia para ver un microscopio. Ya veremos en una semana el resultado. No, histología es importante, pero obviamente después no, para resolver problemas rápidos que voy a tratar al paciente no. Vamos a dar una neurología de las glándulas bartolinos para encontrar ese problema. Bartolinitis, si tuve una historia de bartolinitis, RP, tratamiento pues antibiótico, ¿no? Entonces le duele mucho endovenoso, ¿no? O no, salvo operaciones, porque le duele mucho, ¿no? Le hemos puesto un montón de al dolor, salvo operaciones, con anestesia, dándole que drenar todos. Entonces es importante por eso. Entonces recuerden que la aplicación del drenaje linfático de labios mayores y menores están irrigados por las ramas labiales anteriores que proceden de las arterias acuodas externas, las ramas labiales posteriores que nacen de las arterias acuodas internas, ¿no? Las raíces y los corpos jaramos el clítoris irrigadas por las arterias profundas del clítoris y glande, en este caso pues por las arterias dorsales, ¿no? Y la inervación, los labios mayores y menores están inervados por los nervios labiales anteriores que proceden del nervio inguinal y por los nervios labiales posteriores que nacen del nervio duodénico. El clítoris también inerva un nervio dorsal del clítoris. Por favor, volver con la diapositiva de femenino que acabo de ir.
genital se denomina fase indiferente del desarrollo sexual, ¿no? Entonces puede ser tanto masculinas como femeninas, ¿no? O sea, son las características morfológicas, ¿no? Y eso ocurre en la semana 7. Pues el paciente le va a preguntar, ¿en qué semana puedo hacer eso? Allá, a partir de la semana 7, ¿no? El 6, 5, 4 no se hará nada, tiene que ser a partir de 7, 8 en adelante, a partir de la semana 7. Recuerden que las gónadas, los testículos, ovarios derivan del mesotelio, del epitelio mesodérmico, que tapiza la pared abdominal, sobre todo la parte posterior, el mesénquima subyacente, el tejido conjuntivo embrionario, ¿no? Las células germinales primitivas. Acá, por ejemplo, encontramos, ¿no? Bueno, el testículo, ¿no? Conductos diferentes, el epidídimo, los túbulos seminíferos, conductos diferentes, ¿no? Ahí está toda la morfología que vimos, ¿no? Bueno, el folículo de Graf, el óvulo, ¿no? El ovario. Entonces va a existir gónadas indiferenciadas, ¿no? Que va a ocurrir en la semana 5, ¿no? Por un engrosamiento del mesotelio, del ramo medial, del mesonefro. Y las proliferaciones del epitelio del mesénquima subyacente va a producir un agotamiento de los mesonefros, la cresta gonadal, y luego aparecen los cordones epiteliales, o sea, los cordones gonadales en el mesénquima subyacente. Entonces, por ejemplo, ya las gónadas indiferenciadas, como vemos el gráfico, va a tener una corteza, ¿no? Que siempre lo de afuera, y la médula en la parte interna, ¿no? Si es mujer, XX, ¿no? Va digamos, a diferenciarse en ovario, y la médula sufre una regresión. Si es varón, XY, ¿no? La médula da lugar a un testículo y la corteza se degenera, ¿no? Se involuciona. Entonces, por ejemplo, en el falo primitivo, el feto, ¿no? Se convierte de forma gradual en el clítoris, que vemos que era el homólogo del pene del varón. Entonces ya se ve un poquito más grande en la semana 18, ¿no? Se puede ver relativamente grande en semana 18, ¿no? Los pliegues uretrales no se van a fusionar, excepto en la porción posterior, donde se van a unir, forman el frenillo de los labios menores. Y las porciones no fusionadas, estos pliegues urogenitales, forman los labios menores. Ahí, por ejemplo, vemos en la foto, ¿no? Arriba, los pliegues urogenitales. Tenemos acá el falo primitivo, ¿no? La etapa indiferente, ¿no? Si varón o en este caso pues mujer, ¿no? Entonces recuerden que los pliegues labiofrontales se van a fusionar, ¿no? Sobre todo en la región posterior y forman la comensura labial posterior, y en la anterior forma la comensura labial anterior y el monte de Venus, ¿no? Ya después la mayor parte de todo lo que es la región labiofrontal va a permanecerse sin fusionar y forma dos pliegues, ¿no? Cutáneos grandes, ¿no? O sea, en este caso los labios mayores. Ahí vemos en la foto, por ejemplo, las transfacciones labiofrontales, ¿no? Fusionadas, ¿no? Encontramos las glándulas del clítoris en desarrollo, el surco uretral, las glándulas del clítoris, labios menores, labios mayores, el frenillo de los labios menores y el labio. Otra vez, ¿no? Monte púbico, clítoris, orificio uretral externo, vestíbulo vaginal, orificio vaginal, comisura labial posterior, el himen, comisura labial anterior. Entonces no se olviden que va a tener, por ejemplo, el aparato genital de la mujer tiene órganos muy especializados, ¿no? ¿Quién produce las células reproductivas? Los ovarios que vimos. ¿Quién da, digamos, alojamiento al producto, ¿no? Y lo alimenta en la gestación? El útero. ¿Quién recibe el epitelio seminífero? La vagina, ¿no? ¿Quién conduce las células reproductivas? La trompa uterina, ¿no? Los sapiens. ¿Quién da una protección hacia afuera? La vulva. Entonces, recuerden que los ovarios, la parte de la corteza, contiene folículos ováricos, tejido conectivo, ya sea folículos primordiales, ¿no? Folículos primarios y crecimiento, folículos secundarios, ¿no? Folículos de Graf, el cuerpo lúteo, ¿no? Que son las estructuras posovulatorias, el cuerpo lúteo de la estructura posovulatoria, ¿no? Y después en la médula contiene el tejido laxo, arterias, venas, ¿no? Vasos linfáticos, fibras nerviosas. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Está folículos primordiales, ¿no? Folículos primarios, folículos secundarios, folículos maduros de Graf,
otra vez, por lo que vimos, ¿no? La trompa falopia va a tener mucosa, muscular y serosa, ¿no? Y está, dijimos, adentro de fuera, la región intramural, el istmo, la ampolla, la porción más dilatada, infundíbulo y las fimbrias, ¿no? Y las fimbrias. En este caso el útero, también hemos visto la parte central, contiene de adentro hacia afuera, endometrio, miometrio y en este caso pues lo más interno es endometrio y el miometrio, ¿no? Y la serosa. Ya después en fisiología vamos a hablar del ciclo menstrual, ¿no? La fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Por ejemplo, el cervix, que está en los cuadraditos rojos, el orificio interno del útero, el canal cervical, ¿no? En este caso, ¿no? Y el orificio externo también del útero, ¿no? Y el canal cervical, en este caso, también vamos a encontrar en esta región, ¿no? Pues recuerden que el cervix va a tener mucosas, glándulas cervicales, ¿no? El orificio interno, ¿no? El orificio interno es la apertura del cuello uterino, ¿no? El canal endocervical está entre el útero y la porción del orificio externo, ¿no? Y abajo tenemos el orificio externo, ya está la apertura del exocervix, ¿no? Y el exocervix ya vemos la porción que se proyecta hacia la vagina, ¿no? Y la vagina va a tener mucosa, muscular y la adventicia, ¿no? Por ejemplo. El útero otra vez, ¿no? Hemos visto tiene sus partes, ¿no? Con uterino, uterino, cervix uterino, ¿no? Otra cosa es la vagina, otra cosa es hablar de las trompas, otra cosa es hablar de los ovarios, ¿no? El fondo vesico-uterino, ¿no? Entre vejiga útero, fondo vesico-uterino. Fondo de sacro Douglas o recto uterino, ¿no? Frente recto, útero. Cervix uterino, alter recto, ¿no? A la vejiga, fondo del útero, cuerpo del útero, ¿no? Ovario y las trompas, ¿no? Esa es una vista anterior, ¿no? Otra vez vimos el ligamento de ancho, pregunta de examen, ligamento redondo del útero, también pregunta de examen, y luego por delante, ¿no? Por delante. Otra vez, el ligamento que va del útero al sacro, ahí está, del útero al sacro, ligamento útero-sacro, el ligamento redondo del útero. Y está otra vez la vagina, ¿no? El fondo del sacro de Douglas o recto uterino, ¿no? El ligamento ancho está cortado, trompa de falopio, ¿no? Los ovarios, ligamento redondo, ¿no? Otra vez el ligamento ancho, el orificio inguinal profundo, el ligamento redondo porción pélvica, y en este caso ilíaca, ¿no? Ligamento uterosacro, que está el fondo uterino, la parte más redondeada. Otra vez, ligamento redondo del útero, ¿no? Está la trompa de falopio, cervix uterino, los ovarios, ligamento uterosacro, de la cara posterior del cervix al sacro S1, S2. ¿No? Acá tenemos el ligamento uterosacro posterior del sacro de Douglas, fondo del sacro de Douglas como recto uterino, como central recto y el útero, ¿no? Recuerden que los ligamentos cervicales transversos de Mátano corren desde las paredes laterales de la pelvis hacia la porción supravaginal del cuello uterino y las porciones laterales del fondo del saco vaginal. Otra vez, ¿no? Ya hablamos de la vida anterior, ¿no? El estrecho superior de la pelvis, ¿no? El cuerpo inclinado sobre el cuello, el fondo hacia arriba y hacia adelante. Acá tenemos la aorta abdominal, la arteria ilíaca primitiva, ¿no? La arteria ilíaca hipogástrica, la arteria uterina. Otra vez, la arteria uterina, ¿no? Que nace de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, la arteria uterina, ¿no? Que irriga al útero, obviamente. Otra vez, ¿no? De la arteria uterina, ramas vaginales de la arteria uterina, rama tubárica, porque irriga, ¿no? En este caso, el tronco tubárico. La arteria en el ovario, la rama ovárica. Rama para el ligamento redondo de la arteria uterina, hasta la aorta abdominal, arteria ilíaca primitiva,
arteria uterina que arriba, el útero, ¿no? Los ganglios preórticos y sustaórticos, los ganglios de promontorio, los ganglios hipogástricos, ¿no? Los ganglios ilíacos externos, mediales, ¿no? Los ganglios inguinales superficiales, los ganglios inguinales profundos, ganglios ilíacos externos laterales, ¿no? Bueno, en su momento vamos a ver los cánceres, ¿no? Del cuello uterino, ¿no? Que hacen las biopsias en su Nicolau, ¿no? Eso sí no se puede diagnosticar al ojo. Eso sí no presentan ese síntomas, sino. Ahí en cáncer se necesita biopsia. Luego, hidroscopio, 2 semanas, resultado. Cuando uno se puede lanzar uno a decir cáncer, ¿no? Y encontrar su biopsia, su Nicolau. Entran los dos simpáticos, ¿no? Plexo hipogástrico superior, nervio hipogástrico, los plexos hipogástricos inferiores, plexo útero vaginal, los nervios hipogástricos, los plexos hipogástricos inferiores, el plexo útero vaginal, la vagina, ya lo hemos mencionado, pero bueno, recordar, sobre todo por aprovechar las imágenes, ¿no? El cuello uterino, la vagina, labios mayores, menores, vestíbulo, el límite, trompa de falopio, el fondo del saco de Douglas, el pared recto vaginal, tabique recto vaginal, la vagina, tabique uretrovaginal, el fondo vaginal posterior, el fondo vaginal anterior, ¿no? La vagina. Hemos visto, ¿no? Para pasar, ¿no? La corrupción del clítoris, monte de Venus, comisura lateral anterior, el clítoris, meato uretral, ¿no? La mayor afuera, la menor adentro, glándulas del Bartolino, carúnculas multiformes del limen, comisura labial posterior, rato perineal, el vestíbulo, orificio de la vagina, el ligamento redondo, conducto de Luc, le llamaría terminación del ligamento redondo, rama isquiopunta. ¿No? Del clítoris, ligamento supresor del clítoris, glándulas de Bartolino. ¿No? La degradación también ya lo mencionamos. Recuerden que la vagina, hasta por ejemplo las crestas del epitelio, ¿no? El epitelio vaginal cubre toda la parte interna glandular de la vagina, con múltiples capas de células escamosas. La vagina, pues, recuerden que tiene epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, ¿no? El corio, la lámina propia rica en fibras elásticas y una capa muscular de fibras lisas, ¿no? Y el estímulo estrogénico hace que su epitelio va a acumular glucógeno. Una de varones, la extra botón, la extra de varones, genital masculino. Vamos a tratar de adelantar de la próxima semana, porque la semana 15 es el PC4. En la PC4 hay clase y examen. Entonces, la idea es que solo haya examen para que se ocurra el examen, ¿no? Allá esta es la siguiente. Ah, también esa punta. Perdón, la 14, porque la 15. No, ¿cuál hemos hecho ahorita? 13. La 13. La siguiente, la 14, ¿no? Ya, sí, pero Ya. Ahí en el cuadro de nombre. claro, debemos, no debemos, los 15 es de la 13. Ah, ya, sí, está bien, continuamos.
visibles al comienzo de la cuarta semana. Entre las células endodérmicas del saco vitelino, cerca del origen del alantoide, ¿no? Y estas células van a migrar a lo largo del mesenterio dorsal del principio delgado hacia lo que son las crestas gonadales, más o menos a lo largo de la sexta semana. Penetra en el mesénquima subyacente y se incorpora en los cordones gonadales. Ahí está, por ejemplo, el alantoide, para recordar, ¿no? Ahí está la cresta genital, ¿no? La etapa indiferente. Otra vez, ¿no? Las células germinales primordiales, la cresta genital, ¿no? Por acá tenemos también las células germinales primordiales, la cresta gonadal, ¿no? La cresta genital, ¿no? Los cordones sexuales primitivos, ¿no? Otra vez, ¿no? Las células germinales primordiales, el reborde genital y los cordones sexuales primarios. Aquí, ¿no? Las células sexuales primordiales, el cordón sexual primario. Entonces, recuerden que el desarrollo de los ovarios es lento, ¿no? Por ejemplo, el ovario no se identifica histológicamente, recién al microscopio lo pueden ver semana 10. Si tienen ovario de 9, semana 8 no se ve nada. Más o menos a partir de la semana 10 se puede ver al microscopio, ¿no? Los cordones gonadales no van a ser prominentes, pero si se extienden hacia la médula, forman una red ovárica bastante rudimental. Ya después, semana 16, los cordones comienzan a separarse, primer agregados celulares, aislados, son los folículos primordiales, ¿no? Cada uno de ellos se forma la ovogonia, ¿no? Entonces, ya después, entre la quinta y sexta semana, el aparato genital está en estado diferenciado, va a tener dos pares de conductos, ¿no? Son los mesonéfricos, sinónimos, conductos de Wolf, ¿no? Ayudan al aparato reproductor masculino, y los paramesonéfricos, conductos de Müller, tienen función principal en el aparato reproductor de la mujer. No olvidar de eso. Ya después, los conductos paramesonéfricos discurren en paralelo con los conductos mesonéfricos, ¿no? Hasta alcanzar la región pélvica de la parte futura del embrión. Van a cruzar por delante de los conductos mesonéfricos entre sí y un plano medio, se van a fusionar para formar la parte rudimentaria o uterovaginal, ¿no? Que tiene forma de una letra I. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El primordio uterovaginal, los conductos mesonéfricos, los conductos paramesonéfricos, el primordio también uterovaginal, ¿no? El tubérculo sinusal, el primordio uterovaginal. Conductos paramesonéfricos, ¿no? Los conductos paramesonéfricos se fusionan para formar el útero, el ligamento ancho, ¿no? El útero. Entonces, no se olviden que los conductos paramesonéfricos, ¿no? Van a formar, ¿no? Los ligamentos anchos que vimos, ¿no? Lo mismo una sábana, derecho-izquierdo, y las bolsas que separan el recto y el útero, esa bolsa recto-uterina y la bolsa vesico-uterina. Ya después, los conductos paramesonéfricos se van a formar en porciones caudales, ¿no? Forman el rudimento uterovaginal, y las trompas uterinas surgen con las porciones craneales no fusionadas, ¿no? Y los conductos paramesonéfricos forman ya la mayor parte del aparato genital femenino. Por ejemplo, está el estroma endometrial y el miometrio, derivan del mesénquima esplácnico. Ahí tenemos, por ejemplo, el útero, la trompa uterina, ¿no? Con respecto a lo azulito es el conducto paramesonéfrico. ¿No? Igual, ¿no? Las glándulas genitales auxiliares de la mujer, ¿no? Bien dijimos, ¿no? Las glándulas, en este caso, de la uretra sufren brotes, ¿no? Las glándulas uretrales, ¿no? Y las parauretrales, ¿no? Son dos, derecho e izquierdo. Y van a secretar las glándulas, o van a secretar moco, sobre todo las glándulas de esquema, ¿no? Ya después
después del seno urogenital forman las glándulas vestibulares mayores, también llamado glándula de Bartolino, ¿no? Donde se pueden producir bartolinitis. Ya después en la pared fibromuscular de la vagina deriva del mesénquima circulante, ¿no? El contacto surge sobre todo el rudimento introvaginal y el seno también urogenital, ¿no? Que forma también el tubérculo del seno, induce también la formación de excrescencias endodérmicas, derecha e izquierda, con el bulbo seno vaginal. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El bulbo seno vaginal, ¿no? De la lámina vaginal. Y por acá estaría el himen, ¿no? El cuadrito rojo, el himen. Ya después, con respecto hasta el final, ¿no? De la vida fetal, la cavidad de la vagina está separada por la cavidad del seno urogenital, ¿no? Por una membrana, ¿no? No usa la imagen, el himen. Y esa membrana está formada por la imaginación de la pared posterior del seno urogenital, como consecuencia de la expansión del extremo caudal de la vagina. El himen después se rompe, por lo general durante el periodo perinatal. Ahí tenemos, por ejemplo, el primordio, que va del útero a la vagina, o sea, el primordio útero-vaginal. ¿No? Entonces, los ovarios van a descender. Normalmente el abdomen desciende. Si no descienden, ya es patología. Se van a tener fisiopatología. No, la cabeza es normal. Normalmente los ovarios descienden del abdomen. Y ese gubernáculo se une al útero cerca de la fijación de la trompa uterina, ¿no? De la parte craneal del gubernáculo, ¿no? A través del ligamento ovario. Y la porción caudal, ¿no? Lo hace a través del ligamento redondo. Entonces tenemos, ¿no? Los ovarios primitivos, ¿no? El gubernáculo superior, ¿no? El gubernáculo inferior, abajo. Otra vez, ¿no? Ovarios, ligamento ovárico, ligamento redondo del útero, ¿no? En este caso, para repasar, ¿no? El útero, el cervix ovoideuterino, ¿no? La vagina, los labios mayores, el himen, ¿no? Acá los ovarios, la trompa. Otra vez, flecha, acá la dice el pubis, flecha María, el estrecho superior de la pelvis, ovarios, el músculo piramidal de la pelvis, o piriforme. Otra vez, ¿no? Está el ligamento sobre el ovario arriba, mesosalpinx, ligamento que va del útero al ovario, ligamento uterovárico, o propio ovario, ligamento ancho, ¿no? Como una sábana le dice ligamento ancho. ¿No? Y otra vez, ¿no? La arteria ilíaca primitiva, las arterias lumbares, ¿no? El orificio aórtico, el tronco celíaco, son cosas sobre sus ramas, arteria diafragmática inferior, arterias capsulares medias, arteria mesentérica superior, arteria renal, arteria mesentérica inferior, arteria sacral media. Ya tenemos otra vez el del ovario, arteria ovárica. Otra vez, ¿no? Está el mesosalpinx, ligamento tubovárico, el ovario, el útero, la trompa, dijimos dentro de fuera, istmo, ampolla, infundíbulo y fibras, que son los de fuera. Otra vez, rama tubotígrega de la trompa uterina, la rama tubárica, que es rama de la arteria uterina. La arteria ovárica, la rama tubárica de la arteria ovárica, la arteria uterina. Entonces la trompa uterina, no se olviden que su mucosa está cubierta por epitelio colunar simple con células ciliadas y células no ciliadas, ¿no? Las cuales descansan sobre una lámina basal y una lámina propia subyacente. La capa muscular corresponde a las células musculares lisas, donde se puede distinguir una capa circular interna y otra longitudinal externa. Ahí vemos, ¿no? Las células ciliadas, las células secretoras, la lámina propia, los pies de la mucosa, ¿no? El
fondo de saco vesicouterino, fondo de saco de dudas o recto uterino, cervix uterino, recto, trompa de falopio, ovario, cuerpo del útero, fondo del útero, vejiga, ligamento ancho, ligamento redondo, ligamento útero-sacro, ligamento redondo, otra vez, ¿no? La vagina, fondo de saco de Douglas o recto uterino, ¿no? Ligamento ancho cortado, trompa de falopio, ovarios, ligamento redondo, teres, otra vez, ¿no? Ligamento ancho, esta vista, orificio inguinal profundo, ligamento redondo, porción pélvica ilíaca, ligamento redondo, porción inguinal y lumbar. El fondo del útero, ligamento redondo del útero, trompa de falopio, cervix uterino, ovarios, ligamento que va del útero al sacro, de la cara posterior del cervix, a las vértebras S1, S2. Otra vez, fondo de saco Douglas, cuerpo recto uterino, por la del recto al útero, ligamento útero-sacro o posterior de Douglas. Está la cavidad anterior, ¿no? El pecho superior de la pelvis, el cuerpo inclinado, ¿no? Sobre el cuello, el fondo hacia arriba y hacia adelante. Otra vez, ¿no? La aorta abdominal, la arteria primitiva, la aorta abdominal dan las ilíacas primitivas, derecha y izquierda. La arteria ilíaca interna hipogástrica, ¿no? De ahí van a ser la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina. Ahí está la arteria uterina del útero, la arteria uterina, que nace la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Otra vez, ¿no? Las ramas del ligamento redondo de la arteria uterina, rama ovárica de la arteria uterina, rama ovárica de la arteria uterina, ramas vaginales de la arteria uterina. ¿No? Acá la aorta abdominal, arteria ilíaca primitiva, arteria hipogástrica, arteria uterina. Acá están los ganglios paraórticos y supraórticos, los ganglios del promontorio, ganglios hipogástricos, el cuerpo, ganglios ilíacos externomediales, el obturador, los ganglios inguinales superficiales, los ganglios inguinales profundos, los ganglios ilíacos externos y laterales. Bueno, las casas preuterino, que en su momento lo hablamos, se hacen las biopsias, el tronco simpático, los plexos hipogástricos superiores, los nervios hipogástricos, los plexos hipogástricos inferiores, plexo uterovaginal, los nervios hipogástricos, los plexos hipogástricos inferiores, el plexo uterovaginal. Obviamente, pues el útero, por ejemplo, la fase menstrual, estamos hablando del foco, ¿no? Obviamente el útero, la pared del endometrio, el miometrio y la serosa, ¿no? El endometrio y la mucosa del útero están compuestas por un epitelio superficial, glándulas tubulares, uterinas simples, por ejemplo, el endometrio que vemos en la imagen, ¿no? Va a tener la capa basal y la capa funcional. La funcional está cerca de la luz y sufre cambios durante el ciclo menstrual, y durante la fase menstrual la capa funcional se desprende y como resultado de la isquemia y necrosis causada por contracción de las arterias espirales. Entonces, el útero, por ejemplo, en la fase proliferativa, vamos a ir cuadrito rojo, ¿no? Por ejemplo, la fase hormonal, cuando hablamos de la primera penetración de la menarquia, ¿no? Se da por producción de estrógenos, ¿no? Los folículos ováricos, por la FSH, ¿no? La hormona folículo estimulante. Y estos estrógenos no producen, ¿no? Estimulan el crecimiento del endometrio funcional, ¿no? Del endometrio basal. Ahí tenemos, ¿no? El epitelio superficial, las glándulas, ¿no? Y el músculo liso, las glándulas. Mientras que la fase secretora, ¿no? Encontramos, en este caso, que también se dice progestacional, se inicia
inicia porque la hormona luteinizante alcanza un pico que coincide con la ovulación y desarrollo del cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a producir progesterona que estimula el crecimiento de la mucosa endometrial, volviéndose tortuosas, secretoras de las glándulas endometriales, ¿no? Como son unas glándulas como serrucho. ¿No? Está la secreción, las glándulas, ¿no? En la fase menstrual del endometrio, ¿no? Y lo más importante, como del cervix, ¿no? Ahora en la cervical, sobre la vagina, a través del orificio interno, que es la abertura del canal endocervical al útero, y el orificio cervical externo, que es la apertura del canal vaginal. Ahí está otra vez, ¿no? El cervix, el orificio interno, canal endocervical y el orificio externo. Está el endocervix, ¿no? El epitelio también del canal cervical, ¿no? Y el canal cervical del cuello uterino, ¿no? En su momento, cuando van a tener partos, no es ahora, solo hablar una hora más, ¿no? Cuando vean ginecología, cuando se de parto, van a otra vez para dilatación e incorporación del cervix uterino durante el parto. Ah, van a ser bebé, van a tener un tracto vaginal cerrado. ¿Qué van a hacer por ahí? Ah, vaya a su casa, ¿no? Ah, van a ser abierto. No, ya está dilatado, 10 centímetros. Ya tiene que quedarse, ¿no? O llega así también, ¿no? ¿Por qué momento va a estar así? Eso está así. No, eso demora. Va a su casa y cuando ya sienta las contracciones ya quiere, ¿no? Pero cuando así ya eso tiene. Ya se adelanta. Ya. Pues los ovarios, ya mencionamos, ¿no? Miden 3 por 1,5 por 1 centímetro, ¿no? Lo habré visto en epitelio púbico simple, que es el epitelio germinativo. En la corteza encontramos los folículos ováricos, en la médula los vasos sanguíneos abundantes, ¿no? Está la región medular y alrededor la corteza, ¿no? Del saco vitelino hay una migración de células germinales hacia los primordios, se dividen en oogonias, ¿no? Y estas siguen dividiéndose y se tienen en fase de gluteno, en la de primera división meiótica, ¿no? Y después los ocitos primarios se van a rodear del epitelio plano y se denominan folículos primordiales, ¿no? Entonces las células germinales se rodean del epitelio plano, ¿no? El folículo primordial, ¿no? El epitelio de la presea, de la forma de cúbico simple, ¿no? El folículo se llama primario. El folículo secundario también presenta células tipo cilindro, ¿no? Sobre todo en la zona pelúcida, y el folículo terciario va a tener sobre todo un núcleo folicular y se desarrolla hasta denominarse folículo maduro, ¿no? Que se presentan en cúmulos, óvulos y las vacuolas también, ¿no? Kollegner en sí mismo. Hay por ejemplo los ovarios, ¿no? Los folículos primordiales, ¿no? Ahí tenemos las células de la granulosa, el antro, la corona radiana, el ocito, el túmulo óvulos, ¿no? Las tecas, obviamente al microscopio, la corona radiana, el ocito, el túmulo óvulo, el antro, el ocito, el antro, células de la granulosa muertas, la capa de la granulosa, ¿no? El cuerpo lúteo también es una glándula endocrina transitoria, se forma a partir de los restos celulares del folículo maduro, con la porción posterior a la ovulación, ¿no? Obviamente, después de esta ovulación va a generarse un centro hemorrágico y si no se producen las gonadotropinas coriónicas van a terminar atrofiándose, ¿no? Y terminar siendo un cuerpo albinas. Entonces, en la fase del ciclo menstrual, de 1 a 3, ¿no? Hablamos de la fase menstrual, se expulsa el endometrio, lo no necrótico, el ciclo previo. Día 4 a 14, la proliferativa, hay nuevas glándulas endometriales, bastante actividad mitótica. Día 14 y 16, la fase ovulatoria, hay una vacuolización subnuclear, primer signo de actividad secretora. Día 16 y 25, fase secretora, las glándulas endometriales se hacen tortuosas y sus luces se llenan de secreción. Día 25 a 28, la
abundantes anteriores espirales en el estómago, isquemia provoca degeneración y luego necrosis del endometrio. ¿No? Bueno, está en este caso el cuerpo albijas, tenemos que poner el microscopio. Listo, si alguien tiene preguntas, dudas, pueden levantar la mano, preguntas. Entonces la próxima semana hacemos masculino, para que en la semana 15 solo haya examen de PC4 y la semana 16 examen final. Ya todos, mejor estar adelantado que retrasado, porque si no va a faltar tiempo. ¿No hay preguntas?